Bueno, ahora vamos a estudiar el caso del Zodíaco. Hemos elegido este caso porque es importante a nivel casuístico en el estudio del crimen. Bueno, seguramente que lo conocéis porque se han hecho películas, libros, etcétera. Es un caso importante. Lo hemos elegido porque además tiene la peculiaridad de que no está resuelto, es un caso sin resolver. Lo que podemos decir del perfil del Zodíaco es sobre todo que le gustaba muchísimo jugar con la policía, mandaba cartas con códigos para que las descifraran. Nosotros por la información que tenemos nos damos a pensar que esta persona pues estaba más encaminada a ser un psicópata que un psicótico, por lo tanto nosotros pensamos que el perfil criminal de esta persona sería el de un psicópata. Vamos a tratar ahora el caso del asesino del Zodíaco. Este asesino, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, atacó a 7 personas en el norte de California, asesinando a 5 de ellas. Durante años siembra el terror enviando cartas a los periódicos en las cuales incluye amenazas y con un sistema de códigos que nunca pudo descifrarse por completo la información sobre quién era. Jamás fue capturado ni se supo con certeza quién fue. El asesino del Zodíaco, en una carta, supuestamente confiesa haber asesinado a 37 víctimas, pero la realidad es que solo pudieron confirmarse 4 hombres y 3 mujeres, de las cuales 2 sobrevivieron para dar evidencias o ciertas evidencias de su identidad que nunca logró resolverse del todo. Hay algunos retratos robot del asesino. Se cree que tendría entre 20 y 30 años al momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que sabía de lenguajes cifrados y que su inteligencia era brillante. Se dice de él que tiene un alto grado de egocentrismo y, al igual que muchos otros asesinos seriales, disfruta obteniendo protagonismo y sembrando el temor en los demás. Las primeras víctimas del asesino del Zodíaco se producen el 20 de diciembre del año 1968. Hablamos de Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Arthur Faraday, de 17 años. Ellos estaban en una zona campestre sobre las 11 de la noche en su vehículo, y lo que hace el asesino del Zodíaco es aparcar su coche a un lado, los increpa para que se bajen del coche, y como ellos no lo hacen, este desconocido hasta el momento, vestido con un anorak y unas gafas, comienza a acecharlos alrededor del vehículo con un arma. Empieza a caminar alrededor del coche, dispara a uno de los cristales del vehículo para que se corran a un lado y termina matando a David de un disparo en la cabeza, y a Betty, que había salido corriendo, la bate a tiros a pocos metros del vehículo. Sus siguientes víctimas son Darlene Ferrin y Michael Mogot. Ellos, siendo perseguidos por el Zodíaco, chocan con un tronco cerca de un campo de golf y su coche se avería. Entonces, el Zodíaco, que los estaba persiguiendo, finge irse y regresa estacionándose en forma tangente, haciéndose pasar por un vigilante de tráfico. Se baja, ilumina el rostro de Michael y efectúa 5 disparos contra los amantes. Creyendo los muertos, empieza a retirarse, pero cuando Michael grita, vuelve y dispara 4 veces más, rematando a Marlene e hiriendo aún más a Michael. Lo interesante de este caso es que Michael logra sobrevivir, y entonces, gracias a esto, tenemos cierta información, ya que Michael recuerda claramente que el asesino era blanco, corpulento, que usaba gafas, que tenía entre 26 y 30 años, el cabello castaño, claro, corto, rizado y con estilo militar. Sobre las 12:40 de la madrugada, el asesino del Zodíaco, luego del asesinato de Michael y Darlene, tengamos en cuenta que la relación entre Michael y Darlene era una relación en la que Darlene estaba siendo infiel a su marido. Decíamos que el asesino, luego de este crimen, acude a una cabina telefónica que estaba ubicada a poca distancia del lugar, y lo que hace es llamar a la comisaría de Vallejo, y lo primero que hace es decirle a la telefonista lo siguiente: quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán a 2 jóvenes en un coche marrón. Y dice también: han sido abatidos con una Lager de 9 milímetros. También maté yo a los chicos del año pasado. El asesino del Zodíaco no solamente llama a la comisaría de Vallejo para dar este aviso, sino que además llama al esposo de Darlene y a sus suegros, aunque no habla con ellos y se limita a emitir jadeos.
Al igual que en el caso de Jack el Destripador, lo que comienza a suceder con el caso del asesino del Zodíaco es que empieza a enviar cartas a los medios de comunicación. El 1 de agosto de 1969 envía 3 cartas a los periódicos San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle y Vallejo Times Herald, y en estas cartas el asesino del Zodíaco se adjudica los ataques a los 4 adolescentes que acabamos de repasar. Además da detalles de estos ataques para que la prensa o quienes reciben estas cartas crean en la versión que está comentando y que es él en efecto el asesino. Y hay un dato interesante que es que incluye una sección escrita en lenguaje cifrado, una especie de criptograma y además una firma que lo caracterizó en adelante, que era un círculo tachado con una cruz. La intención del asesino no era únicamente informar sobre sus crímenes. Evidentemente su intención era un afán de protagonismo, de atención, y la forma en la que lo hacía era bastante agresiva, ya que intimaba a estos periódicos a que publicasen estas cartas y estos criptogramas ese mismo día por la tarde, porque si no las consecuencias serían muy graves, y los amenazaba de que iba a matar a 12 personas elegidas al azar ese mismo fin de semana en caso de que no hiciesen las publicaciones tal y como él lo exigía. Esto generó toda una situación donde la prensa empezó a generar todo un sensacionalismo alrededor del caso, y la policía, si bien autorizó a la publicación de las cartas, no lo autorizó de manera íntegra. Por eso es que fueron publicadas, pero no en su totalidad. Y esto empezó a generar todo un ruido alrededor y todo un movimiento para ver a ver quién podía descifrar estos criptogramas que enviaba el asesino y que generaban tanta inquietud y tanto interés. Los mensajes cifrados que el asesino incluía en sus cartas eran muy peculiares, pues cada tercio del mensaje cifrado tenía 8 líneas con 17 símbolos por línea, y a su vez los símbolos eran muy variados. Había símbolos griegos, meteorológicos, símbolos del código Morse, señales marítimas, signos astrológicos y letras del alfabeto ordinario. Muchos intentaron descifrarlo, entre ellos expertos de la inteligencia naval, la CIA y el FBI. Pero fue una pareja de profesores que tras 20 horas de trabajo, Donald Harden y su esposa consiguen lo imposible hasta entonces, y lo que hasta ahora no habían logrado las agencias de gobierno, que era resolver casi totalmente los códigos del zodíaco. Lo que hacen entonces es enviar sus resultados a uno de los periódicos y empieza así la comparativa, y es donde se resuelve que en efecto habían logrado descifrar el mensaje. Durante todo este proceso, uno de los medios en sus publicaciones le pide al Zodíaco que demuestre que realmente era él. Y entonces Zodíaco empieza a enviar cartas con más detalles todavía de los crímenes que había cometido para que en efecto creyeran o estuviesen seguros de que se trataba del mismo asesino. En una de las cartas, el Zodíaco dice: «Estimado director, Zodíaco al habla. Respondiendo a su petición de más detalles sobre lo bien que me lo he pasado en Vallejo, estaré encantado de darle más material. Por cierto, ¿se está divirtiendo la policía con el mensaje cifrado? Si no, dígales que se animen. Cuando lo descifren me tendrán. Con respecto al 4 de julio, no abrí la puerta del coche. La ventanilla ya estaba bajada. El chico al principio estaba en el asiento delantero cuando empecé a disparar. Cuando le disparé por primera vez a la cabeza, se echó hacia atrás al mismo tiempo y así me estropeó el tiro. Terminó en el asiento de atrás, luego en el suelo agitado muy violentamente las piernas. Por eso le disparé en la rodilla. No me marché del escenario del crimen derrapando a toda velocidad como han dicho los periódicos de Vallejo. Me fui lentamente para que mi coche no llamase la atención. El hombre que le dijo a la policía que mi coche era marrón era un negro de unos 40-45 años vestido de manera andrajosa. Yo estaba en una cabina telefónica divirtiéndome con el poli de Vallejo mientras él pasaba. Cuando colgué el teléfono, el puto aparato se puso a sonar y eso hizo que él se fijara en mí y en mi coche. Las navidades pasadas. En ese episodio la policía se preguntaba cómo podía acertar a mis víctimas disparando en la oscuridad. No lo dijeron abiertamente, pero lo dieron a entender, diciendo que había mucha luz esa noche y que yo podía ver siluetas en el horizonte. Una idiotez. En esa zona está rodeada de colinas y árboles altos. Lo que hice fue pegar una linternita fina al cañón de mi pistola. Si se fijan, en el centro del haz de luz, si lo dirigen a una pared o a un techo, verán un punto oscuro o negro en el centro del círculo de la luz a unos 7 o 15 centímetros de distancia. Cuando está pegado al cañón de una pistola, la bala da directamente en el centro del punto negro de la luz. Yo solo tuve que acribillar a balazos, no hacía falta destreza.
veamos la cantidad de datos sobre los asesinatos que da el asesino para certificarle a los medios que era de él quien se trataba. Evidentemente esto también guarda relación con que a partir del momento en el que se hace público, que empiezan a recibir cartas, mucha otra gente empieza a llamar diciendo que es el Zodíaco, o que conoce al asesino del Zodíaco, o empiezan a llegar otras cartas diciendo que son del Zodíaco, y claro, ya era muy difícil determinar cuáles eran enviadas por él y cuáles no. Entonces empieza también toda una tarea de grafólogos para empezar a descifrar en qué casos sí y en qué casos no estaban ante cartas verídicas del Zodíaco.